El itinerario que hemos planteado parte de una investigación que realizamos para el MUSAC en un formato expositivo allá por el año 2023, donde cartografiábamos los usos del hormigón armado en Castilla y León a lo largo de la historia del siglo XX. En ese contexto encontramos muchas variaciones tipológicas y funcionales. Desde la red pública de almacenamiento y abastecimiento, los silos que formaban parte de ella, la infraestructura de obra civil, ¿no? La construcción de pantanos. En ese marco, donde el vehículo conductor era el material, nos dimos cuenta que surgía también como un hito más singular, digamos, esa suerte de brutalismo autóctono que quizás se ha dado por Castilla y León. En este sentido, nos gustaría apuntar un par de cuestiones. La primera, en relación al término brutalista. Últimamente, de hecho este mismo verano, ha aparecido en dos publicaciones distintas, ¿no? En Jacobin y en Log, la revista, una de las revistas más influyentes en el campo de la teoría arquitectónica desde los años 90, una reflexión sobre un nuevo brutalismo. ¿Qué ocurre aquí? Que parece que los presupuestos originales del movimiento, que estaba esbozado por Allison y Peter Smithson, pero también por Rainer Banham, que fundamentalmente se podían reducir en tres, ¿no? La presentación de una imagen memorable, la exposición y la claridad estructural, y por último el trabajo, la puesta en valor de los materiales encontrados. Digamos que esto se fue exportando, se internacionalizó de los años 50 en adelante. Sus épocas de esplendor a nivel, digamos, global fueron los 60 y los 70, y luego se produjo su decaimiento, un cierto oscurecimiento histórico a partir de los 80 hasta llegar a ser denostado y que la mayoría de sus hitos principales fuesen destruidos. Teniendo en cuenta la actual, digamos, coyuntura, ¿no? Desde los presupuestos de la crisis climática, de la crisis de vivienda también, y de las morativas a la nueva construcción, es decir, del intento de reutilizar las infraestructuras existentes, este conjunto, no tanto en sus términos más formalistas o más expresionistas, sino en los términos más ideológicos, éticos, parece que vuelve a resurgir, ¿no? O que nuevas generaciones de arquitectos pueden encontrar una manera de reprogramar ese legado. Un legado que, desde nuestro punto de vista, es más ético que estético. Y en segundo lugar, una reflexión también en torno al hormigón como material o como vehículo. En el proyecto que planteamos, en lo concreto de lo abstracto, se realizaba una crítica hacia el material, pero una crítica que no ha sido muy bien entendida, ¿no? Muchas personas consideraban que era más bien una celebración del material, que en parte también lo era una crítica dialéctica. ¿Qué queremos decir con esto? Que para nosotros ese material no se puede juzgar de una mirada retrospectiva, que no contextualice o historice con suficiente profundidad los determinantes que lo acompañan. Entonces, vinculado tanto al movimiento o a las posiciones ideológicas del brutalismo, el hormigón ha sido un material realmente útil, ¿no? En el largo siglo XX. Lo que pasa es que ahora mismo, hemos ampliado nuestro campo de conciencia. Es un material que se le puede criticar, ¿no? Por sus impactos ecológicos, por la huella de carbono, por los extractivismos, pero pensamos que no está determinado negativa o positivamente per se, ¿no? Sobre todo respecto de su función ideológica. Toda esta intervención va unida a otra serie de edificaciones que tienen como origen la década de los 60 en Valladolid, ciudad que se estableció como polo de desarrollo en la época franquista. Aparejada a este polo de desarrollo se instalaron industrias ligadas a la automoción como Fasa, Renault, y este tipo de industria trajo mucha población, con lo cual había una gran necesidad de escolarizar. Por tanto, los padres jesuitas que se dedicaban a la docencia, sobre todo en varias ubicaciones en el centro de la ciudad, a través de una donación pudieron instalarse
donde nos encontramos, que es ya a las afueras, en la avenida Gijón. El espacio en donde nos encontramos, que es la nave de talleres, es un proyecto de los arquitectos Luis Feducci y Vicente Ecet, del año 65, que siguiendo un poco algunos aprendizajes ya experimentados por Félix Candela con el uso de estructuras de hormigón muy finas, plantean la intervención como más radical de todo el conjunto, que consiste en una retícula, en este caso de 10 por 4 unidades, que está compuesta cada unidad digamos que cada unidad es un paraguas invertido. Estas unidades son totalmente independientes y geométricamente el paraguas sigue una forma de paraboloide hiperbólico, que es una superficie reglada que permite una construcción con encofrados de placas rectas, ¿vale? Aunque el resultado aparentemente es curvo, se permite construir con elementos rectos. Y con la adición de toda esta serie de unidades conseguimos cubrir una gran cantidad de espacio con muy pocos apoyos, de forma que quede muy liberado su interior para permitir una flexibilidad de usos importante. Uno de los aciertos que se introdujo al utilizar este sistema de paraguas invertido es que los límites del rectángulo que generan la base para la división en 4 paraboloides están a distintas alturas, lo que permite la introducción de luz en el espacio interior y así solventar el problema de la iluminación natural, que da homogénea en todo el espacio interior. Permite que no se establezcan jerarquías de posición privilegiadas y potencia, digamos, esa flexibilidad de uso que se pretende. Este sistema lo que resume es esa idea dentro del racionalismo, como la forma sigue a la función, pero en este caso incluso forma y función son solo una, porque con el elemento se resuelve todos los requerimientos del espacio interior y exterior. También, más allá del espacio interior, el propio sistema se prolonga generando un espacio exterior en sombra que permite aportar una zona de acceso controlada y a refugio, y organizar un poco la circulación exterior a lo largo de toda la pieza. En torno al año 65-66, que es cuando se ejecuta y se construye este edificio por los arquitectos Ángel Valdés Martínez y Juan Aguiló Vallehermosa. Es una obra considerada por parte de los estudiosos de la historiografía como una obra brutalista, como una de las primeras obras brutalistas en Castilla y León. Se trata de un edificio que sigue la estructura del matte building, que tiende a extenderse en el plano horizontal, ¿no? Y en términos teóricos podía extenderse de manera más o menos ilimitada, y se ejecuta, digamos, de manera como unívoca con hormigón armado. El hormigón está presente en lo que es su estructura de soporte, pero tampoco podemos diferenciar con facilidad la estructura de la arquitectura o la arquitectura de la estructura. Digamos que hay casi una relación tautológica en la cual no hay un proceso de diferenciación de una para con otra. Entonces, identificamos ese hormigón armado en los elementos estructurales, ejecutado in situ y visto, con bastantes texturas variadas. Y luego también está muy presente el hormigón prefabricado a través de bloque de hormigón y de celosía de hormigón. Lo que nos interesaba del edificio, y como podemos ver también de su interior, es cómo estaba estructurado espacialmente, a partir de 3 crujías por unidades modulares que se repetían por adición. Entonces la crujía central funcionaba como un espacio de recepción de carga y descarga, y las crujías laterales funcionaban como los espacios, digamos, de almacenamiento de los alimentos. Uno de los rasgos más radicales del diseño es quizá la continuidad del material prácticamente en casi todas sus soluciones y
y acabados. Una continuidad estratégica a nivel formal, a nivel espacial y a nivel áptico. La cubierta, también ejecutada en hormigón vertido in situ, va generando unos pliegues de manera agregada que dan forma a los espacios que se albergan en su interior, donde encontramos espacios de doble altura y espacios de simple altura. La discriminación entre el flujo de público, digamos, el recorrido de las personas y el recorrido de las mercancías está diferenciada por esos dos niveles del espacio. Una de las cuestiones más bonitas también es el uso de la luz. Por fuera puede parecernos una edificación cerrada o tal vez incluso agresiva y oscura, pero el uso de la luz está muy cuidado, siendo una luz cenital, tamizada por las celosías que hemos comentado. Una cuestión muy relevante dentro de su inscripción bajo la categoría como una arquitectura, una suerte de brutalismo autóctono regional, con la cual podemos compartirla o no, es que es una obra de promoción pública, es una obra dotacional pública. Esto es algo que tiende a olvidarse, sobre todo con el paso de las décadas y con las tendencias que se van sucediendo, que van rescatando esta etiqueta o no, con diferentes adscripciones, pero su valor como obra pública dotacional en pleno desarrollismo nos parece como algo significativo, ¿no? Como para ponerlo de nuevo en valor, ¿no? En el centro. Es destacable también el estado actual de la nave preservada e intocada, la que no ha sido rehabilitada estos últimos años, porque mantiene un estado de semirruina moderna que nos puede remitir a un imaginario, bueno, de los años 90, muy en particular, donde todo el legado histórico de la modernidad tardía, como es este caso, bueno, no ha sido seguramente mantenido o nos hemos quedado solo con sus valores más o menos formales o estéticos y no tanto con su propuesta ética o ideológica. Y bueno, ver esa ruina, ¿no? Cómo vibra por dentro, con esa luz casi fantasmal, ¿no? Bueno, nos puede permitir imaginar el pasado más bullicioso que tuvo en su momento y también la flexibilidad casi estructural que ha facilitado su reconversión a futuro. Al igual que el resto de edificios industriales que estamos visitando, Tafisa se asocia a esta primera época del desarrollismo. Tafisa busca un emplazamiento estratégico para instalarse, en este caso junto al Canal de Castilla. Es una instalación progresiva, se origina con el primer edificio en 1951 y a medida que va aumentando su producción, pues se ve necesidad de aumentar sus instalaciones. Para ello cuentan con los arquitectos Antonio Vallejo y Santiago de la Fuente, que a lo largo de la década de los 60 pues, harán tres intervenciones bastante importantes que hoy perviven. En primer lugar está la nave de tableros especiales en 1961, muy característica por el uso del hormigón. Utiliza un sistema muy masivo de pilares con forma de I, muy característicos, asociados a unas vigas muy anchas también de hormigón, de aspecto muy pesado, que contrasta con la parte de la cubierta sustentada por unas celosías metálicas muy aligeradas. La segunda de estas naves, que fue la de tableros aislantes, un año después, en el 62, en este caso busca una estrategia opuesta, dado que por necesidades de orientación, en este caso la estructura se tiene que plantear en sentido longitudinal, y es enteramente metálica. La característica principal es que para resolver la estructura de cubierta utiliza unas vigas tipo Warren, pero con una cubierta dentada. Esto hace que la visión propiamente de este tipo de vigas no sea completa en ningún momento, ni desde el exterior
ni desde, porque solo se ve el cordón superior, ni desde el interior, porque solo se ve la triangulación inferior. Por último, el edificio que tenemos detrás es el último que se construye de esta serie de tres, en el año 65, y muestra un poco una esencia del lenguaje que venían utilizando previamente, muy basado en otros autores como Allison y Peter Smithson, de la combinación del uso del hormigón con el ladrillo. En este caso tenemos un basamento también muy potente, pero a la vez con aspecto liviano, porque hay 8 pilares dobles en H sobre los que se posan dos grandes vigas que abrazan como una especie de peana, y el propio edificio de oficinas se posa encima como un cajón de ladrillo. En este empleo sistemático del hormigón armado como elemento de construcción, tenemos en cada uno de estos edificios ejemplos más detallados de elementos individuales, algunos de ellos repetidos, que bueno, pues los arquitectos cuidan y miman en su forma. Algunos de ellos son elementos de evacuación de agua que se dibujan como gárgolas adheridas a las fachadas. También tenemos elementos de comunicación, como una escalera con una losa de hormigón muy presente en la nave de tableros aislantes, y en el propio edificio de oficinas vemos repetidos también determinados gestos en forma de gárgolas y elementos puntuales que detallan ciertos aspectos sobre el conjunto. Nos encontramos ahora en el Cerro de San Cristóbal, en Valladolid, justamente en el lugar que ocupaba el monumento conmemorativo a Onésimo Redondo. Onésimo Redondo fue un político falangista, fue cofundador de las JONS y de Falange Española de las JONS, y bueno, defendía posiciones abiertamente antidemocráticas y violentas. Se le podía considerar directamente filonazi, ¿no? Parte de su formación discurrió en Mannheim. Y a partir de su asesinato o de su muerte, se le consideró un mártir de la cruzada. Esto fue aprovechado por el régimen franquista para erigir un monumento de escala bueno, muy considerable aquí en lo alto del Cerro de San Cristóbal. Este monumento se erigió entre el año 57 y el año 61. Se inauguró aquí en el año 61 y en este paraje que nos rodea llegaron a congregarse entre 50.000 y 60.000 personas. Bueno, un evento conmemorativo a los 25 años de la muerte de Onésimo Redondo, en el que participó el mismo Franco y parte de la cúpula de la Iglesia Católica Española. El diseño del monumento fue llevado a cabo por dos personas. Por un lado, Manuel Romero, que era el escultor del conjunto escultórico, y por otro lado, Jesús Vaquero, que era el arquitecto. Tenemos aquí un caso singular de colaboración arte-arquitectura, digamos, en pleno régimen franquista. El monumento constaba de una escalinata de hormigón, de un zócalo de hormigón de mucho volumen. Sobre ese zócalo se disponía el conjunto escultórico de 5 figuras. Estas figuras medían unos 3,5 metros de altura, y una de ellas representaba a Onésimo Redondo y las otras 4 representaban a un campesino, a un combatiente, a un estudiante y a un agricultor, o a un obrero. No recuerdo ahora con precisión. Detrás de ellas se encontraban 2 salas de hormigón estriado que alcanzaban entre los 29 y los 31 metros de altura. Estas 2 salas tenían una disposición simétrica y daban al conjunto una gran verticalidad. No fue hasta el año 2016, el 2 de febrero de 2016,
ya muy avanzada la democracia y también habiendo pasado más de una década desde la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, ahora llamada Ley de Memoria Democrática, cuando finalmente se procedió a la demolición de este conjunto conmemorativo. Es interesante destacar algunas cosas. Está documentado el proceso de demolición, pero realmente está documentado el proceso de desmontaje, es decir, el traslado del conjunto estatuario a otro lugar, donde estaba almacenado en Alcalá de Henares, un almacén del Ministerio, hasta el año 2022. Y a partir de ahí se ha trasladado al Centro de Memoria Histórica de Memoria Democrática en Salamanca. Pero no está documentado la demolición de la estructura de soporte, digamos, de la arquitectura como una estructura de soporte, en este caso del arte, ¿no? Se produce una ambivalencia o una paradoja, ¿no? Se retira el conjunto escultórico, que es el que estaba, digamos, más demarcado simbólicamente, el que tenía mayor carga semántica, mayor carga ideológica, mayor carga política, se desmonta y se preserva en un museo. Y en cambio, la arquitectura que construía su escenario, que era radicalmente abstracta, bueno, podríamos tildarla casi de expresionista o hasta de futurista, eh, muy poco codificada en términos simbólicos, es derruida, ¿no? Esto nos plantea, yo creo, una cuestión como flotante, ¿no? Que es hasta qué punto puede avanzar la resignificación de una obra de arte o de una obra de arquitectura en un contexto, digamos, tan complejo como este. O cómo las narrativas históricas, ¿no? El inconsciente político que permea en la sociedad va cambiando a lo largo de los años, ¿no? Y cómo esos relatos se vuelven a construir, se vuelven a plantear y los consensos acaban formulando las respuestas que la sociedad da en cada momento.